Este domingo el Comité Político se reunirá de forma extraordinaria para abordar la gratuidad. Esto luego de que el Tribunal Constitucional calificara como discriminatoria la glosa presupuestaria. Queremos conversar en mayor profundidad del tema y para eso nos acompaña en CNN Chile la presidenta de la FEUSACH, Marta Matamala. Marta, muchas gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Marta, ¿qué esperan de esta reunión que va a tener la ministra del Piano con los miembros del Comité Político de parte de los ministros? Luego también de una semana bastante complicada para el gobierno, ¿y cuál sería el panorama o la respuesta que haría del gobierno en este tema? Mira, nosotros esperamos acá que exista claridad y seriedad en torno a la discusión como se ha venido dando. Hemos visto en esta última semana una arremetida bastante fuerte de los sectores más conservadores de la ADC, planteando que quizás una salida podría ser la implementación de becas para avanzar en la gratuidad, y nosotros creemos que esa posibilidad hoy día tiene que ser totalmente descartada de parte del Ejecutivo, y creemos que una buena señal, o por lo menos un piso mínimo, sería que se nos asegure que el próximo año no se van a aumentar las becas, sino que lo que se va a hacer aportes fiscales directos a las instituciones que cuenten con los criterios mínimos para acceder a la gratuidad. Pero esa postura, que era la que tenía el gobierno, finalmente el Tribunal Constitucional fue la que rechazó, dice que es arbitraria. A tu juicio, ¿cuál sería el mejor mecanismo para implementar esta gratuidad entonces? Mira, me parece que aquí lo primero es asegurar que las universidades del Estado sean las que reciban en primer término la gratuidad, pensando sobre todo en que hoy día hay universidades que cuentan con una desventaja en términos competitivos del mercado, por ejemplo, como podría ser el caso de la UTEM o la Universidad de los Lagos, que de hecho son las que cuentan con menores años de acreditación, justamente porque el Estado ha dejado de lado la labor que debería tener en torno a la enseñanza universitaria. Y nosotros creemos que hoy día las universidades del Estado son las primeras que deberían ser tratadas en torno a la gratuidad, posteriormente aquellas que cumplan una serie de criterios. Me parece que hoy día, cuando el Tribunal Constitucional deja de lado la triestamentalidad como una exigencia, justamente intentar nivelar con una vara inexistente algo que no existe hoy día, que son criterios de existencia, o por último criterios de existencia para la gratuidad. Y me parece que la triestamentalidad no es solamente una bandera que se haya exigido en el último tiempo, sino que además asegura que los fondos de todos los chilenos vayan a comunidades que pueden decidir ellas mismas cómo van a ser ocupados los fondos de todos los chilenos. Pero Marta, ¿qué pasa con aquellas instituciones que son estatales pero que no cumplen con los mínimos requisitos, como por ejemplo una acreditación que sea de 4 años o más, que fue la vara que puso el gobierno? Yo creo que también hay que tener seriedad cuando uno habla de políticas públicas. Aquí se han enarbolado y han ocupado bastante la insignia de los estudiantes vulnerables, pensando en que tienen que ser ellos en primer término los que reciban la gratuidad, y en eso nosotros tenemos pleno acuerdo. La diferencia está en que si vamos a darle gratuidad a los estudiantes más vulnerables a costa de que las instituciones que reciban estos fondos sean aquellas instituciones que no tienen ni siquiera acreditaciones dignas, que es un mínimo que debería ser discutido hoy día, cuando la Alianza, cuando la Democracia Cristiana plantea que tienen que expandirse o que no tienen que existir estos criterios. Aquí lo que están diciendo es simplemente que no importa dónde el estudiante estudie, porque simplemente importa que estudie. Y la discusión que hemos dado nosotros como movimiento estudiantil es que es tan importante que un estudiante vulnerable estudie como dónde estudia. Y en la medida en que yo no me hago responsable de que esa universidad tiene acreditación, que tiene campo laboral y una serie de cosas más, simplemente estoy haciendo darle plata a un estudiante que al final ni siquiera va a poder ocupar su título profesional de alguna manera. Pero a tu juicio, ¿por las universidades estatales son las que garantizan calidad hoy día? No necesariamente, y eso es bastante triste tener que decirlo. Nosotros somos bastante honestos cuando hablamos de que las estatales deberían ser en primer orden aquellas que tengan los mayores altos estándares, pero también sabemos que hoy día hay universidades que justamente han sido dejadas de lado por el Estado y por lo tanto no pueden cumplir. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de priorizar a las universidades estatales, no tiene que ver con un fetiche, sino que tiene que ver con que esas universidades, las que pertenecen hoy día al Estado, son las primeras que tienen que tener mínimos estándares de calidad, de participación y una serie de cosas más. Pero si no lo están dando, se darían actualmente recursos a universidades que no están garantizando una calidad. Pero de esa misma manera, si yo siguiera esa lógica, también yo estaría castigando a aquellas universidades. Y aquí lo que hay que hacer es priorizar, pero no solamente priorizarlas, sino que además establecer compromisos. Esta universidad va a recibir fondos del Estado el próximo año, pero se compromete en un par de años o en un par de semestres a mejorar tales y tales criterios, a mejorar tales y tales indicadores. Esa es la manera en la cual hoy día se tiene que avanzar, porque al final, si yo simplemente voy dándole plata a las universidades en la medida en que ya cumplen, entonces yo estoy beneficiando a aquellas que hoy día ya están bien paradas y hundiendo a las que no cuentan hoy día con los pisos mínimos para poder funcionar. Marta, como miembro de la FEUSACH y también de la
con fecha. ¿Tienen algo planeado para hacer? ¿Van a hacer marchas o alguna manifestación respecto también a este tema? ¿Se anuncian nuevas movilizaciones? Mira, nosotros no la hemos descartado de ninguna manera. Estamos en conversaciones. Esta semana tenemos zonal metropolitano para poder discutir un poco más. Sabemos también que hoy día la opinión que tienen los estudiantes no solamente en torno a la glosa, sino a que también esta glosa es, por decirlo de alguna manera, el primer paso hacia la ley de reforma a la educación superior. Y esta semana pensamos discutirlo. No hemos descartado ni manifestaciones de ningún tipo, ni tampoco sentarnos a conversar con quien sea necesario, porque al fin y al cabo, si esta es la primera forma en la cual se vislumbra cómo va a ser la reforma a la educación superior, estamos frente a una reforma que por lo bajo va a ser bastante acotada, si no ni siquiera quizá una reforma. ¿Qué les parece que senadores, tanto de la nueva mayoría como de oposición, están evaluando y le piden al gobierno que se retrase por quinta vez sería, el proyecto de educación superior, que para que ingrese al Congreso? Digo. Mira, aquí yo creo que hay que tener seriedad cuando uno habla de promesas y de políticas públicas. Lo cierto es que este proyecto ya ha contado con varios atrasos y de hecho hace menos de un mes a nosotros también nos dijeron que se iba a atrasar y después salió la misma presidenta a desdecir a la ministra del Piano. Y aquí creemos que el problema no tiene que ver con cuándo ingresa el proyecto, sino qué tipo de proyecto es. Y al final el temor que nos da a nosotros no es únicamente la fecha del año en la que ingresa, sino por qué están tan nerviosos con el ingreso del proyecto. ¿Es porque no lo conocen? ¿Es porque no les acomoda? ¿Es porque no les gusta? ¿Es porque están viendo que va a ser rechazado? O sea, ¿el problema es un problema legislativo o un problema político? Y lamentablemente cuando vemos todos estos desórdenes que se han visto en una glosa presupuestaria, ni siquiera en un proyecto de ley, nos hace pensar al fin y al cabo que el problema no es si el proyecto ingresa en diciembre, en enero o en marzo, sino que el proyecto que va a ingresar no nos gusta simplemente. ¿Qué no les gusta? Yo creo que hay un problema en torno, por ejemplo, a los criterios de existencia de las universidades. Hoy día cuando se plantea que es discriminatorio poner reglas, yo creo que el problema es la hipocresía de venirnos quejando de que no nos gusta cómo funciona el sistema y al momento de intentar ponerle reglas, decir no, es que esa regla no debería existir. Bueno, entonces decidámonos, ¿nos gusta un sistema regulado o queremos dejar que funcione el mercado de la manera en la que ha estado funcionando? Y nosotros creemos que en el proyecto de ley no solamente tienen que existir reglas, sino que además tienen que ser reglas fijas con criterios de existencia. Hoy día el lucro no puede ser opcional. Y cuando vemos que hay diputados y hay senadores que están planteando que el problema no es lucrar, bueno, entonces ahí simplemente lo que vemos es hipocresía de parte de diferentes sectores que se han llenado la boca diciendo que necesitamos cambios profundos y al momento de establecer esos cambios, siquiera por una glosa presupuestaria, no son capaces de ceder. Marta, y volviendo al tema de la glosa presupuestaria y la implementación de la gratuidad y el mecanismo, ¿qué les parece a ustedes también la labor que ha hecho el gobierno y si no creen que no se anticipó a este fallo, porque ahora vemos que tampoco hay claridad respecto a cómo se va a solucionar este tema? Mira, me parece que ha sido una labor bastante zigzagueante y pobre incluso en determinados momentos. Era bastante obvio que iban a rechazar parte del requerimiento dentro del Tribunal Constitucional con un tribunal que es escogido a dedo y que de hecho la mayoría de los presentes, de las personas que participan de este tribunal, son cercanos a la oposición, a la derecha. Entonces, pensar de parte del gobierno que no iba a existir problema dentro del Tribunal Constitucional es ingenuo, o quizás incluso si uno fuera mal pensado podría creer que es una forma de hacer cada vez más restrictivas las reformas, porque no, al fin y al cabo, más de algún avance que se ha dado en torno a la legislación han terminado en el Tribunal Constitucional y se han tenido que echar pie atrás porque no se ha podido dar el visto bueno de alguna u otra manera por la Constitución que tenemos. Entonces, nosotros creemos muchas veces que el gobierno, al no escucharnos, al no tener apoyo social detrás, tiene que recurrir o termina pasando por este tipo de etapas. Si hubieran sido escuchados lo que estaba planteando el movimiento estudiantil desde el primer momento, que la gratuidad tenía que haber sido implementada vía reforma, no una ley presupuestaria, ya no estaríamos en el Tribunal Constitucional. Pero más aún, si existiera hoy día comprensión de parte de la gente respecto a lo que estamos discutiendo, hoy día la gente no le encontraría sentido a terminar en un Tribunal Constitucional, porque el mayor problema que tiene hoy día la reforma no es solamente que sea desconocida, sino que, peor aún, lo que se conoce no es compartido por gran parte de la población, y eso tiene que ver con que hoy día las aspiraciones de las personas no están reflejadas dentro de un proyecto de ley, ni mucho menos dentro de una glosa, y termina ocurriendo entonces que se da una discusión entre cuatro paredes cuando la gran parte de las personas no entienden cómo no se va a implementar una promesa de campaña que está para el próximo año y que al fin y al cabo no se traduce en absolutamente nada. ¿Cree que finalmente se puede implementar la gratuidad como la planteó la presidenta Bachelet en su campaña? ¿Como la planteó originalmente? Sí.
me parece que a esta altura es bastante complejo. Nosotros creemos que la gratuidad de hecho tiene que ser una superación respecto a lo que ella planteaba. Originalmente la presidenta planteaba un 70%, si no me equivoco, y ahora ya vamos en la implementación del 50% y la del 50% ya tiene problemas. Y creo que la medida en que se escucha y se genera una reforma que tiene amplia aceptación social es más fácil avanzar en los trámites legislativos. Pero si la presidenta y más bien todo el gabinete sigue funcionando de esta manera, si se siguen superponiendo los intereses de los sectores más conservadores como la democracia cristiana o aquellos más cercanos a la alianza, si de alguna u otra manera no existe intención de oír a los movimientos sociales, no únicamente al movimiento estudiantil, sino de tomar en consideración lo que se les está planteando, es muy difícil que se puedan cumplir promesas de campaña, porque al fin y al cabo esas promesas nacieron de eslogan que tenían o de demandas que tenía el movimiento social. Pero en la medida en que yo solamente tomo el título y no la bajada, por supuesto que es imposible cumplir un programa que se va a avanzar solamente en promesas. ¿A tu juicio la postura del gobierno no era discriminatoria? ¿La que primero planteó lo que acaba de rechazar el Tribunal Constitucional? Yo creo que sí era discriminatoria, pero no con los estudiantes, era discriminatoria con las instituciones que hoy día no están dispuestas a generar cambios profundos dentro de sí mismas. Creo que el problema de ocupar a los estudiantes como estandarte de la discriminación es una falsedad, porque al fin y al cabo no se dejaban afuera estudiantes, se dejaban afuera instituciones que no estaban en disposición de avanzar en algunas u otras medidas que, por ejemplo, dieran ideas de transparencia o de probidad dentro de la administración de esas universidades. Yo creo que en la medida en que uno entiende que estas son políticas públicas y que por lo tanto no solamente se prioriza, sino que además van a quedar instituciones fuera de la política pública por cómo funciona el mercado despiadadamente en el mundo universitario, es no comprender al fin y al cabo que en la medida en que tenemos un sistema tan desregulado como este, por supuesto que van a haber instituciones que quiebren. Y aquí la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿tenemos intención de cerrar universidades que no cumplen con ningún criterio o vamos a seguir permitiendo simplemente que más universidades del mar sigan funcionando en la medida en que no toquen los intereses del Estado o en la medida en que el Estado no les dé plata? Si esa es la respuesta, entonces simplemente estamos haciendo guetos educativos, donde algunos estudiantes van a tener educación de calidad y los que no puedan entrar dentro de eso van a funcionar fuera del Estado y donde nadie les va a dar respuesta. Pero si nosotros entendemos que aquí tienen que existir criterios de existencia, y más aún criterios de existencia para acceder a fondos del Estado, entonces por supuesto que van a haber universidades que tienen que quedar fuera y que de hecho deberían desaparecer en la medida en que no sean capaces de asegurar que benefician a sus estudiantes y no a sus propietarios. ¿Incluyendo universidades estatales que tengan que desaparecer? Lo ideal es que, por supuesto, no cierren universidades estatales porque no funcionan de la misma manera. De hecho, las universidades estatales, por lógica, tienen que tener no solamente una orientación pública, sino que además deben recibir del Estado todos aquellos elementos que no son asegurados de parte de un privado. Si yo comparo, por ejemplo, pongamos un caso, la Universidad de los Lagos con la Universidad, no sé, SEC, por decir alguna universidad. En el caso de la Universidad de los Lagos probablemente tenga problemas de acreditación porque no puede contratar cierta cantidad de profesionales, porque no puede expandir su infraestructura, etcétera. Pero eso depende de que el Estado tenga capacidad y prioridad para darle los recursos a esa universidad. Sí, pero lo importante es que pueda garantizar calidad, ¿o no? Por supuesto, pero la calidad deviene también del proyecto que tenga el Estado sobre esa universidad. Yo puedo asegurar lo mismo de un privado cuando al privado nadie lo obliga, al fin y al cabo, a que avance en esa dirección. El Estado tiene que hacerlo por obligación porque es parte del proyecto país en el cual está inserto y al final necesita determinados profesionales. Pero yo no puedo decir lo mismo de un privado. Yo no estoy diciendo con esto, al fin y al cabo, que un privado no tenga intención de hacerlo. Pero si un privado no tiene intención de hacerlo, ¿puede seguir existiendo? La lógica es que el Estado, en primer orden, tiene que respetar sus propias políticas públicas y sus propias leyes. Pero en este país ya está comprobado que los privados no necesariamente respetan la ley y que por lo tanto también tienen que existir medidas punitivas en la medida en que yo entiendo que estoy jugando con los sueños de miles de familias. Y hoy día, cuando el Estado no quiere regular eso y cuando los privados se niegan por lo demás a cumplir la baja legislación que existe en Chile, entonces aquí hay que tomar medidas drásticas. Y si para eso tienen que cerrar universidades, van a tener que cerrar universidades, pero no a costa de los estudiantes. Los estudiantes tienen que ser reinsertados en otras universidades. Aquí el privado y el que está jugando con el sueño del resto es quien tiene que pagar. Marta Matamala, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. No, muchas gracias a ti por la invitación. Hasta